El verano pasado decidí hacer un viaje por carretera para visitar a unos viejos amigos con quienes compartí mi época en la secundaria. Ellos se habían trasladado a Berkeley para continuar sus estudios en la Universidad de California. Y desde entonces, cada verano me gusta ir a verlos y revivir esos momentos que pasamos juntos, casi como hermanos. Generalmente viajo en avión, pero esta vez opté por manejar porque quería aprovechar el camino para conocer varios sitios interesantes, parques, museos y lugares históricos que siempre me habían llamado la atención. Salí muy temprano, con la intención de recorrer cuanto fuera posible, ya que el trayecto tomaría varios días. Los primeros días transcurrieron sin novedades, con normalidad, pero al tercer día, cuando esperaba ya estar llegando, aún seguía al volante en plena noche. Eran aproximadamente las 9:10 de la noche. La carretera estaba casi vacía, lo que por un lado era tranquilizador, y por otro, un poco inquietante para alguien que no se siente cómodo en lugares desiertos. Sabía que me quedaban varias horas por delante, y aunque ansiaba llegar, necesitaba hacer una pausa para ir al baño y tomar algo que me ayudara a mantenerme despierto. Así que tomé la siguiente salida, y me detuve en una pequeña área de descanso que, a diferencia de las grandes estaciones con tiendas y gasolineras, era un edificio pequeño con un estacionamiento reducido. Al llegar noté que estaba oscuro y desierto, no había nadie más visible. Estacioné y caminé despacio hacia la entrada, aprovechando para estirar las piernas, porque ya sentía el cuerpo rígido por tantas horas sentado manejando. Al entrar, vi un pasillo con un armario de mantenimiento y 2 baños, uno para hombres y otro para mujeres, además de un par de máquinas expendedoras y un pequeño estante con revistas. Me acerqué a una de las máquinas buscando algo energético y justo entonces, noté que un vehículo se estacionaba justo al lado del mío. Me pareció extraño que eligiera ese lugar, con muchos espacios vacíos, para parquear tan cerca. Quise no darle importancia y entré al baño rápidamente. Cuando salí 5 minutos después, el auto seguía ahí, luces encendidas, como si el conductor permaneciera adentro. Me quedé un momento frente a la máquina expendedora tomando una bebida, pero algo me hacía sentir incómodo. Al mirar de nuevo hacia el auto, vi que seguía encendido. Decidí salir, y justo cuando estaba a pocos metros de la puerta, escuché que el motor se apagaba y la puerta del conductor se abría. Un hombre alto, con barba y chaqueta de cuero marrón, salió con las manos en los bolsillos. Tenía una mirada fija en mí, fría y maliciosa. A pesar del miedo que sentí, intenté mantener la calma y pasé a su lado saludándolo con un leve movimiento de cabeza. Él respondió con un gesto similar, pero entonces, de repente, escuché que me llamaba con un «Oye». Me volteé y lo que vi me paralizó. Un arma de fuego, una pistola 9 milímetros, apuntaba directo a mi rostro, mientras esbozaba una sonrisa siniestra. Me exigió que entregara mi reloj, mi billetera y el teléfono. Sin oponer resistencia obedecí, pensando que con eso terminaría todo. Pero en lugar de dejarme ir, me indicó con un gesto que lo siguiera, y caminamos juntos hacia el bosque cercano. El corazón me latía con fuerza. Sabía que esto no era solo un robo. Le pregunté qué quería. Le rogué que me dejara ir, pero él solo respondía con un frío «camina». Al cabo de unos metros me ordenó detenerme y darme vuelta. Estaba muy cerca, con el arma apuntando otra vez a mi cara. Cerré los ojos, esperando el disparo que me pusiera fin. Pero en vez de eso, escuché 3 detonaciones seguidas. Me cubrí los oídos y caí al suelo, temblando y aterrorizado. Entonces, para mi sorpresa, el hombre comenzó a reírse. Entre sollozos, no podía entender qué pasaba. Me dijo con tono burlón que volviera a casa y que no olvidara lavar mis pantalones. Se alejó riendo, dejando atrás la oscuridad del bosque. Al tocarme en busca de heridas, confirmé que no tenía ni un solo rasguño. En ese instante, comprendí que no solo había sobrevivido a una situación que pudo ser fatal, sino que algo más oscuro estaba detrás de todo esto. Mientras trataba de recuperar el control de mis emociones, empecé a preguntarme qué motivaba a aquel tipo a jugar así con mi vida. No podía sacarme de la cabeza la idea de que no era solo un asalto común. Sentía que había algo más profundo, algo que escapaba a mi entendimiento en ese momento. Esa noche, después de llegar al pueblo más cercano y llamar a la policía para reportar lo ocurrido, pasé horas buscando en internet cualquier pista que pudiera ayudarme a entender qué había detrás de aquel ataque.
Fue entonces cuando me topé con varios foros y relatos oscuros que mencionaban la Deep Web, esa parte oculta de la red donde se mueve todo tipo de información y actividades ilegales. Entre esos relatos, encontré historias sobre personas que habían sido víctimas de grupos organizados que operaban desde la Deep Web, utilizando la información personal obtenida a través de aplicaciones, redes sociales y dispositivos móviles para acechar, manipular e incluso poner en peligro vidas reales. Me di cuenta de que el robo de mi teléfono y mi billetera no solo se trataba de obtener objetos materiales, sino de controlar mis datos, mi identidad digital, que en el mundo de la Deep Web valen más que cualquier dinero en efectivo. Empecé a comprender que aquel hombre podría estar conectado con esas redes clandestinas, que me había marcado como objetivo, no solo por un robo, sino para enviar un mensaje, para infundir miedo, o para otro propósito mucho más siniestro. Desde ese momento, cada vez que prendía mi teléfono sentía que alguien me vigilaba, que mis movimientos estaban siendo analizados desde las sombras digitales. Instalé aplicaciones para proteger mis datos, cambié contraseñas y evité compartir cualquier detalle de mi vida en línea. Pero la sensación de estar expuesto persistía. Este encuentro me hizo entender que el peligro actual no siempre es visible ni directo. Muchas veces las amenazas vienen disfrazadas detrás de una pantalla, y la línea entre la realidad y el mundo oculto de la Deep Web es más delgada de lo que imaginamos. Los días siguientes a ese aterrador encuentro se convirtieron en una especie de pesadilla constante. Aunque estaba físicamente ileso, mi mente no lograba liberarse del recuerdo de aquel hombre con la pistola y su risa burlona resonando en la oscuridad del bosque. Pero había algo más que me mantenía inquieto: la certeza de que mis datos personales, mi identidad digital, habían caído en manos equivocadas. Pasé horas navegando por la red oscura, investigando más sobre cómo funcionan esos mercados y redes clandestinas. Descubrí que la Deep Web no es un solo lugar, sino un laberinto de sitios donde se trafica con todo tipo de información, desde datos bancarios hasta imágenes robadas, perfiles falsos y servicios ilegales. En varios foros leí que para muchos delincuentes modernos, robar un teléfono o una billetera es solo el primer paso. La verdadera presa son los datos almacenados en esos dispositivos: nombres, ubicaciones, cuentas, contraseñas, incluso información biométrica. Todo eso puede ser vendido o usado para extorsionar, seguir, o peor, manipular a las víctimas. Recordé entonces que, antes de detenerme, había estado usando varias aplicaciones en mi teléfono para compartir mi ruta, para coordinar con mis amigos y hasta para subir fotos de mi viaje. Pensé en todas esas huellas digitales que había dejado sin pensar y cómo alguien con acceso a mi dispositivo podía convertir eso en un arma en mi contra. La sensación de vulnerabilidad me hizo actuar rápido. Compré un nuevo teléfono, cambié todas mis contraseñas y desactivé todas las apps que no consideraba estrictamente necesarias. Empecé a usar herramientas de seguridad para navegar en la red, como VPNs y navegadores especializados que permiten acceder a la Deep Web de forma más segura. A pesar de todo, el miedo persistía, no solo por la experiencia directa del asalto, sino por la realidad oculta que estaba descubriendo, que en la sombra digital existen peligros que cualquier persona puede sufrir sin siquiera imaginarlo. En las noches me encontraba revisando las noticias, buscando alguna pista sobre arrestos o casos similares. Sin embargo, parecía que esos criminales operaban con una impunidad escalofriante, escondidos tras capas de anonimato y cifrados imposibles de romper. Mis amigos en Berkeley trataron de animarme, pero no lograban entender del todo lo que sentía. Para ellos un robo era solo un mal rato, un episodio que uno deja atrás, pero para mí era algo más profundo. La sensación de que había una red invisible que me había atrapado y que podía volver a hacerlo. Con el tiempo, esa experiencia se convirtió en una especie de advertencia que comparto cada vez que alguien me pregunta sobre seguridad digital o viajes solitarios. La Deep Web no es solo un mito o una historia de películas, es un espacio real, donde el peligro acecha silencioso y donde una simple parada en una carretera desierta puede desencadenar un tormento mucho mayor que el visible a simple vista. Desde entonces nunca más tomé una parada sin antes verificar cada detalle, y aprendí a proteger mi identidad y mis datos como si de mi propia vida dependiera. Porque, en cierto modo, así es. Pasaron los días, las semanas,
Y aunque poco a poco retomé mi rutina, la experiencia me dejó una marca profunda. Nunca supe si ese hombre fue atrapado o si sigue oculto, conectado a esas redes clandestinas de la Deep Web donde la información y el miedo se trafican con la misma facilidad. Aquella noche, en aquella parada de descanso solitaria, no solo viví un asalto físico, sino que descubrí el lado oscuro de un mundo digital invisible y peligroso, donde cualquiera puede convertirse en víctima sin siquiera darse cuenta. Desde entonces, cada vez que conecto mi teléfono, cada vez que comparto algo en línea, lo hago con precaución y respeto hacia el poder que tiene mi información. Porque hoy sé que, en la era digital, proteger nuestra identidad es tan vital como proteger nuestra vida. Y aunque logré sobrevivir a ese encuentro, la lección quedó clara. La amenaza no siempre está a la vista, y a veces el verdadero peligro se esconde en la oscuridad de la Deep Web, esperando para acechar a quien menos lo imagina. Me llamo Dan y llevo más de 25 años trabajando como conductor de camiones de carga. Hace aproximadamente 4 años, viví una experiencia que cambió mi vida para siempre, y hoy quiero compartirla. Era una noche lluviosa y yo circulaba por una autopista solitaria, a eso de las 4 de la madrugada. Estaba a unas 4 horas de llegar al almacén donde debía entregar un cargamento importante. De repente, una tormenta intensa comenzó a azotar la carretera, complicando la visibilidad. Llevo años manejando bajo condiciones adversas, pero esta vez sentí algo diferente, una inquietud que no podía ignorar. Puse música en la radio para distraerme, pero ese sentimiento extraño persistía. Bajé la velocidad y mantuve la concentración, pero a unos kilómetros apareció entre la niebla un vehículo que venía en sentido contrario a gran velocidad, directo hacia mí. Intenté maniobrar para esquivarlo, pero el asfalto mojado me traicionó. Perdí el control y mi camión volcó violentamente. Lo que vino después fue una mezcla de dolor, confusión y soledad. Recuerdo estar tirado en la carretera, herido y sin poder moverme, mientras trataba de pedir auxilio con un hilo de voz. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, escuché pasos y el motor de un vehículo acercándose. 2 hombres, un padre y su hijo, se detuvieron para ayudarme y llamar a la ambulancia. Ya en el hospital, mientras luchaba por recuperarme, empecé a notar cosas extrañas. Sentía que alguien me vigilaba, y una figura oscura apareció junto a mi cama una noche. Intenté gritar, pero no podía. La sombra se acercó y me susurró una historia que cambiaría mi percepción de la realidad. Intrigado, comencé a investigar en internet, buscando respuestas. Fue entonces cuando descubrí foros en la Deep Web donde otros conductores compartían experiencias similares. Accidentes inexplicables, figuras fantasmales y vehículos fantasma apareciendo en ese tramo de carretera. Estas historias eran inquietantes y parecían conectadas. Mientras pasaban los días en el hospital, mi recuperación física avanzaba lentamente, pero mi mente estaba cada vez más inquieta por lo que estaba viviendo. Las noches se convirtieron en un tormento, no solo por el dolor, sino por la presencia constante de esa sombra oscura que se manifestaba al pie de mi cama. Ya no era un simple susto, era algo real, algo que me perturbaba profundamente. Decidí no contarle a nadie más sobre estas apariciones. Las enfermeras insistían en que eran episodios de parálisis del sueño, producto del estrés y las lesiones cerebrales que había sufrido, pero yo sabía que eso no era todo. Tenía la firme impresión de que esa figura tenía alguna conexión con el accidente y con la carretera en la que casi pierdo la vida. Fue entonces cuando, a través de la computadora del hospital, empecé a indagar en lugares poco convencionales de Internet. La superficie de la web no me dio respuestas, así que me adentré en la Deep Web, esa parte oscura y oculta de la red donde circulan datos que no están disponibles para el público general. Allí encontré foros y relatos de conductores, camioneros y viajeros que habían sufrido accidentes inexplicables o encuentros con fenómenos extraños en esa misma autopista. Algunos describían ver un auto fantasma que aparecía de la nada y desaparecía al instante. Otros hablaban de una figura espectral que parecía advertir o, en otros casos, causar accidentes. Había documentos, grabaciones y testimonios que confirmaban que esa zona tenía una historia oscura y peligrosa. Pero lo más perturbador fue descubrir que muchas de estas historias estaban vinculadas a desapariciones misteriosas que nunca se aclararon. Entre esos relatos encontré algo aún más inquietante.
un archivo encriptado que parecía contener información sobre un accidente ocurrido hacía décadas en esa misma carretera, donde murieron un camionero y otro conductor. Según lo que pude descifrar, ambos quedaron atrapados en un limbo entre la vida y la muerte, incapaces de encontrar descanso. Ese archivo fue la clave para entender que lo que yo había visto no era solo una alucinación, sino algo mucho más profundo. Sentí que me estaba involucrando en algo peligroso, pero también necesitaba saber la verdad. Esa figura oscura, que parecía el espíritu del camionero muerto, me visitaba cada noche y me susurraba fragmentos de su historia, como si intentara comunicar algo que no podía expresar en vida. Aunque sentía miedo, también una extraña conexión y una necesidad urgente de descubrir la realidad detrás de esos sucesos. Mientras tanto, la relación con William, el hombre que me rescató, se hizo más cercana. Lo llamé para preguntarle si él había visto algo inusual la noche del accidente. Para mi sorpresa, me confirmó que no vio ningún vehículo que viajara en sentido contrario, ni nada fuera de lo común hasta el momento del vuelco. Eso solo reforzó la idea de que algo sobrenatural estaba implicado. Entre las consultas médicas y las terapias, el hospital se convirtió en un escenario donde lo cotidiano y lo paranormal chocaban. A veces, sentía que esa presencia oscura estaba allí para protegerme o advertirme, pero otras veces parecía una amenaza. Mi vida cambió para siempre. El accidente no solo me dejó secuelas físicas, sino también una realidad que desafiaba toda explicación lógica. Ahora, cada vez que puedo, me conecto a esos foros ocultos en la Deep Web para buscar más testimonios, intentando armar un mapa de esos sucesos y entender qué fuerza oscura acecha en esa carretera. La información que he reunido es fragmentaria, pero me da pistas sobre cómo actuar y cómo posiblemente liberar esas almas atrapadas. La carretera donde casi perdí mi vida no es solo un lugar común, es un punto donde lo real y lo inexplicable se cruzan, y donde las fronteras entre la vida y la muerte se vuelven borrosas. Mi historia es solo una de muchas, y aunque temo lo que pueda venir, sigo adelante, buscando respuestas en ese rincón oscuro de Internet llamado Deep Web, donde las sombras de lo oculto cobran voz. Con el paso de las semanas, mi cuerpo comenzó a sanar lentamente, pero mi mente estaba atrapada en un ciclo interminable de preguntas y temores. Cada vez que la figura se presentaba a mi lado, sentía que susurraba secretos de un pasado doloroso, fragmentos que no lograba entender del todo, pero que me impulsaban a seguir investigando. Una noche, mientras navegaba por la Deep Web, encontré un enlace a un archivo que contenía grabaciones de audio. Eran testimonios de otros conductores que, como yo, habían tenido encuentros con esa presencia en esa misma carretera. Algunos hablaban de luces extrañas que aparecían entre la niebla, otros de sombras que parecían cruzar la ruta justo antes de un accidente. Esos relatos se mezclaban con advertencias. No confíes en lo que ves. Lo que acecha allí no busca tu muerte, pero tu vida no será igual. El archivo incluía también mapas y coordenadas geográficas que señalaban el lugar exacto del accidente fatal ocurrido años atrás, así como otros puntos donde se habían registrado incidentes similares. Al observar esos mapas, sentí una mezcla de fascinación y miedo, como si estuviera siguiendo las huellas de algo que no debía conocer. En la noche siguiente la figura apareció de nuevo, esta vez sin susurros, pero con una presencia más tangible, como si esperara que comprendiera lo que había descubierto. Su forma oscura parecía menos amenazante, pero aún así su sola presencia me helaba la sangre. Intenté comunicarme con ella mentalmente, deseando saber qué era lo que quería de mí. Al día siguiente busqué a William para contarle sobre mis hallazgos y las apariciones. Él escuchó con atención y me confesó que, después de rescatarme, también había tenido sueños extraños relacionados con esa carretera. Sueños donde veía luces que nunca se apagaban y figuras que no se podían tocar. Me dijo que había buscado en archivos policiales y encontró informes antiguos que mencionaban un patrón de accidentes inexplicables en ese tramo, pero que nunca fueron investigados a fondo. Decidí que debía salir del hospital y volver a esa carretera, no solo para enfrentar mis miedos, sino para intentar entender qué fuerzas se escondían detrás de esos sucesos. Sabía que era un riesgo, pero también sentía que era mi responsabilidad, no solo por mí, sino por todos los que habían sido víctimas y que tal vez aún estaban atrapados en ese lugar. Antes de dar ese paso,
Me sumergí más en la Deep Web, buscando cualquier pista que me ayudara a prepararme. Encontré grupos secretos dedicados a investigar fenómenos paranormales relacionados con carreteras embrujadas y accidentes inexplicables. Allí compartí mi experiencia y recibí consejos sobre cómo protegerme y documentar lo que pudiera encontrar. Cada mensaje que leía me convencía más de que esa figura no era solo un espíritu errante, sino la manifestación de una tragedia no resuelta. Un llamado a cerrar un capítulo olvidado en esa autopista. Con la determinación de enfrentar lo desconocido, comencé a organizar mi regreso a esa carretera maldita. Sabía que necesitaba estar preparado tanto física como mentalmente. Consulté con expertos que había contactado en los foros de la Deep Web, parapsicólogos, investigadores de fenómenos inexplicables y hasta un técnico en equipos de grabación especializados para captar cualquier anomalía. Me equipé con cámaras térmicas, grabadoras de audio y luces infrarrojas, con la intención de documentar cualquier fenómeno que pudiera ayudar a entender lo que ocurría. William se ofreció a acompañarme, no solo por amistad, sino porque también sentía la necesidad de enfrentar sus propios temores ligados a ese lugar. El día de la expedición llegué con el corazón en la garganta. La carretera se extendía frente a mí bajo un cielo encapotado, con la misma humedad que aquella fatídica noche. Mientras avanzábamos lentamente, la niebla comenzaba a espesarse, cubriendo los alrededores en un manto gris y húmedo. Sentí como el aire parecía cargarse de una energía densa y fría. Poco a poco, nos acercamos al punto exacto donde el accidente ocurrió años atrás. Las cámaras empezaron a captar imágenes borrosas, luces que parecían moverse sin explicación, y grabadoras captaron sonidos lejanos, como susurros y ecos de motores que ya no estaban allí. De repente, entre la neblina apareció la silueta familiar, una figura oscura, imponente, que parecía observarnos con una mezcla de tristeza y urgencia. No hubo palabras, solo una presencia que llenó el ambiente de una emoción profunda y abrumadora. William y yo permanecimos en silencio, sintiendo que estábamos frente a algo que trascendía lo humano. La figura no hizo ningún gesto amenazante, pero su sola existencia nos recordó la tragedia que había ocurrido y el dolor que aún resonaba en ese lugar. Volvimos al vehículo con una mezcla de alivio y respeto. Sabía que ese encuentro era solo una parte de una historia mucho más compleja, una historia que la Deep Web ayudaba a preservar y revelar a aquellos dispuestos a escuchar. Desde entonces, cada vez que recuerdo esa experiencia, siento que la frontera entre el mundo tangible y el espiritual es mucho más delgada de lo que imaginamos. Y aunque mi cuerpo se recuperó, mi mente sigue atrapada en esa carretera donde la luz y la sombra conviven en una danza silenciosa y eterna. Después de aquella noche en la carretera, algo en mí cambió para siempre. Comprendí que no todas las heridas se curan con tiempo ni todos los sucesos pueden explicarse con lógica. La figura que me visitó, el auto fantasma y las voces de la Deep Web me mostraron que hay fuerzas y relatos que escapan a nuestra comprensión, pero que claman ser escuchados. Desde entonces, cada vez que paso por esa autopista, elevo una plegaria por esas almas atrapadas en un limbo, por el camionero y el conductor del auto que nunca encontraron paz, y por todos aquellos que han sufrido en ese lugar olvidado por el mundo. Mi vida sigue adelante, pero llevo conmigo la certeza de que la realidad es más amplia y misteriosa de lo que creemos. La Deep Web, con sus secretos y sus voces ocultas, fue mi puerta a un mundo que pocos se atreven a explorar, un mundo donde el pasado se mezcla con el presente y donde las sombras guardan historias que merecen ser recordadas. Así terminó mi viaje, un viaje que comenzó como uno más en la carretera, pero que me llevó a descubrir que a veces, detrás de la niebla y la oscuridad, se esconden verdades que solo se revelan a quienes se atreven a mirar más allá. Mi nombre es Eloy, y lo que les contaré sucedió en agosto de 2008. Recuerdo ese verano como uno de los más abrasadores en mucho tiempo. En ese entonces manejaba un camión de carga antiguo, transportando láminas de acero que serían usadas en una construcción en el sur de Missouri. Con más de 2 décadas al volante, creía haber visto casi todo en la carretera. Pero ese día cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Circulaba por la autopista 60, atravesando el Bosque Nacional Mark Twain, un sitio que durante el día luce hermoso, pero que de noche se vuelve solitario y sombrío.
Mi plan era avanzar lo más rápido posible para detenerme en una zona para camioneros cerca de Springfield, descansar un poco y continuar mi ruta. Unos kilómetros antes de llegar me crucé con un camión viejo y destartalado, detenido a un lado del camino, con el capó levantado. Un hombre regordete, cubierto de grasa y con una camiseta que alguna vez fue blanca, hizo señas para que me detuviera. Los camioneros tenemos un código no escrito: siempre ayudar a un colega en apuros. Así que aminoré la marcha y paré. El hombre, que se presentó como Neil, me explicó que su camión había sufrido un fallo en el alternador y llevaba varias horas varado. Me pidió si podía llevarlo al pueblo más cercano para buscar ayuda y descansar. Lo miré con atención y aunque algo en él me pareció fuera de lugar, decidí ayudarlo. Mientras avanzábamos noté que un par de vehículos comenzaron a seguirnos a una distancia sospechosa. Al principio pensé que serían conductores impacientes, pero no intentaron adelantarnos y continuaron detrás, como si nos estuvieran observando. En ese momento recordé algo que había visto tiempo atrás navegando en la Deep Web, ciertos foros donde se hablaba de grupos que acechan carreteras aisladas, buscando víctimas para cometer delitos. Esa conexión me hizo poner más atención y mantener la guardia en alto. Los autos nos escoltaron por varias millas, hasta que en un tramo rodeado de bosque, de repente aceleraron y bloquearon el camino delante de nosotros. 3 hombres armados descendieron, amenazándonos y obligándonos a bajar del camión. Los 3 hombres bajaron de sus vehículos con armas en mano, sus rostros cubiertos por sombras que se mezclaban con la oscuridad del bosque. Mi corazón se aceleró al instante, y pude ver el mismo miedo reflejado en los ojos de Neil. No había tiempo para reaccionar. Nos ordenaron salir del camión y ponernos al costado de la carretera. Mientras obedecíamos, uno de ellos nos gritó que entregáramos todo lo que llevábamos: pertenencias, documentos, incluso el dinero. Aunque intenté mantener la calma, no pude evitar recordar algunas historias inquietantes que había leído en la Deep Web sobre secuestros y extorsiones organizadas por grupos que se ocultaban en zonas remotas, usando esas carreteras solitarias como trampas. Los hombres nos quitaron todo y arrojaron nuestras cosas en el asiento trasero de uno de los autos. Luego, con un gesto seco y sin mediar palabra, me indicaron que subiera al camión y arrancara, mientras que Neil era llevado a uno de los vehículos acompañados por 2 de los tipos armados. Yo no tenía idea de qué querían, pero sabía que no podía oponer resistencia. Conduje siguiendo el auto que transportaba a Neil por caminos angostos de tierra que se adentraban cada vez más en el bosque, un lugar donde la señal del celular desaparecía y la sensación de aislamiento crecía con cada kilómetro. Sentía una mezcla de adrenalina y desasosiego, recordando que en la Deep Web circulaban rumores sobre ese tipo de secuestros relacionados con negocios clandestinos, tráfico de información o incluso algo más oscuro. Después de un rato que pareció eterno, nos detuvimos en un claro rodeado de árboles. Los hombres nos obligaron a salir y nos condujeron hacia una vieja cabaña abandonada, cubierta de maleza y con ventanas rotas. Allí nos amarraron las manos y pies con cuerdas ásperas y nos dejaron solos. El silencio en ese lugar era abrumador, solo roto por el crujir de las hojas bajo el viento nocturno. La única luz provenía de la luna que apenas alcanzaba a filtrarse entre las ramas. En ese momento, el temor no era solo por nuestra seguridad física, sino también por no saber qué propósito tenían esos hombres, ni qué tan profundo podía ser el agujero en el que habíamos caído. Con esfuerzo y desesperación, comencé a trabajar en las cuerdas, recordando técnicas que había aprendido para liberarme en situaciones de emergencia. Por fortuna, después de un rato logré aflojar las ataduras y ayudar a Neil a hacer lo mismo. Sabíamos que quedarnos ahí significaba esperar a que los hombres regresaran, y no podíamos permitirlo. Al salir de la cabaña, el bosque parecía más amenazante que nunca. La oscuridad era completa, y los ruidos que nos rodeaban se sentían como advertencias. Sin embargo, el miedo era menor que la necesidad de escapar. Nos encaminamos en dirección opuesta a donde nos habían dejado, buscando la carretera principal. Mientras avanzábamos, pensé nuevamente en la Deep Web y en cómo algunas personas utilizaban ese espacio digital para coordinar actividades ilegales en el mundo real, desde extorsiones hasta tráfico de personas. No podía evitar preguntarme si esos hombres estaban conectados con algo más grande, algo oculto en la red oscura que pocos se atreven a explorar.
Después de caminar una buena distancia, finalmente escuchamos el ruido de un vehículo acercándose. Nos ocultamos rápidamente, temiendo que fuera uno de nuestros captores. Pero para nuestro alivio, el auto resultó ser un hombre mayor llamado Jeff, quien, al escuchar nuestra historia, accedió a ayudarnos y llevarnos al sheriff del pueblo más cercano. En la comisaría, el sheriff escuchó atentamente nuestro relato y se comprometió a investigar. Aunque nos sentíamos seguros momentáneamente, la idea de que esos hombres pudieran tener conexiones con redes más amplias de criminalidad que operaban en la sombra de Internet nos mantenía en alerta. Desde esa noche, mi vida cambió para siempre. La carretera, que antes era solo mi lugar de trabajo, se convirtió en un escenario donde la realidad y el mundo oscuro de la Deep Web se intersectaban de formas que nunca imaginé. Ahora conduzco con la guardia alta, consciente de que hay amenazas visibles e invisibles, y que la próxima carga que transporte podría ser más peligrosa de lo que parece. Después de dejar la oficina del sheriff, Neil y yo regresamos a la carretera principal, aún temblando por lo ocurrido. La experiencia nos había dejado una marca profunda, una mezcla de alivio por haber sobrevivido y una inquietud difícil de sacudir. En esos días posteriores, mientras intentaba retomar mi rutina, no podía dejar de pensar en la conexión que sentía entre esos hombres y el oscuro mundo de la Deep Web. En más de una ocasión, había escuchado en foros y relatos anónimos sobre grupos organizados que usaban esa red oculta para coordinar ataques, robos y secuestros en rutas aisladas. Algunos hablaban de mercenarios digitales, que mediante información filtrada o hackeos, identificaban a sus víctimas antes de atacar. Me preguntaba si Neil y yo habíamos sido seleccionados por alguna razón específica, o si simplemente éramos dos camioneros desafortunados en el momento equivocado. Pensé también en las precauciones que debía tomar para proteger no solo mi integridad física, sino también la digital. Durante semanas revisé y reforcé la seguridad en todos mis dispositivos. Aprendí sobre VPNs, cifrado de mensajes y otras herramientas para evitar que mi información personal pudiera ser usada en mi contra, especialmente en una era donde la Deep Web ofrecía refugio a muchos delincuentes para planear sus movimientos con total impunidad. Además, empecé a notar ciertos patrones extraños en mis viajes. En ocasiones, señales de GPS interferidas, llamadas perdidas sin número identificado, e incluso perfiles falsos que aparecían en aplicaciones que solía usar para buscar cargas o lugares para descansar. Todo me hacía pensar que aún estaba siendo vigilado de alguna forma. Sin embargo, la vida debía continuar. Seguí conduciendo, pero ahora con más precaución y con la mente atenta a cualquier anomalía. Contaba mis kilómetros no solo en millas, sino también en la capacidad de detectar peligros invisibles. Con el tiempo, Neil y yo nos mantuvimos en contacto, compartiendo información y alertas sobre sucesos sospechosos en la ruta. Supe que él también había investigado y descubierto que, en ciertos foros ocultos de la Deep Web, se mencionaba el Bosque Nacional Mark Twain como un punto recurrente para emboscadas y operaciones ilegales. La sensación de que habíamos escapado por poco de algo mucho más grande y organizado me hizo cambiar la percepción sobre el trabajo que desempeñamos los camioneros, quienes somos las venas que conectan muchas partes del país, pero también posibles blancos para redes criminales invisibles. Hoy, cada vez que paso por esas carreteras solitarias, recuerdo no solo a esos hombres armados y el miedo palpable en esa noche, sino también el trasfondo digital que ahora sé que existe, donde el peligro acecha no solo en la oscuridad del bosque, sino también en las profundidades ocultas de la red. Los días posteriores a ese incidente, mi vida volvió a una especie de rutina, pero con una nueva carga de precaución y paranoia. Cada vez que encendía el teléfono o la computadora, sentía una inquietud, como si en cualquier momento alguien pudiera estar observando o rastreando mis movimientos. Decidí entonces profundizar en lo que había aprendido sobre la Deep Web, ese mundo paralelo donde la información circula sin control y donde operan redes que escapan a la justicia tradicional. Fue ahí donde comprendí que muchas de esas bandas que atacan en carreteras aisladas no actúan al azar, sino que utilizan datos obtenidos de manera ilegal para elegir a sus víctimas. Descubrí foros donde se compartían rutas inseguras, horarios de paso de camioneros y hasta señales para coordinar emboscadas. Eran comunidades cerradas, con usuarios que se ocultaban tras múltiples capas de anonimato,
y que manejaban una información tan precisa que resultaba aterradora. Todo encajaba con lo que me había pasado. La forma en que nos siguieron, la rapidez con la que nos bloquearon el paso y la planificación evidente del ataque. Ya no era solo un caso de delincuencia común, sino un eslabón en una cadena mucho más compleja que se mueve en las sombras de la red. Intenté compartir esta información con mis compañeros de ruta, alertándolos sobre los riesgos que implican esas carreteras, pero también sobre la importancia de cuidar su huella digital para no convertirse en blanco de estas redes. Mientras tanto, el recuerdo de esa noche seguía presente en mis pensamientos. A veces, cuando manejo de noche y la carretera está vacía, me detengo a observar el bosque y me pregunto cuántos otros han caído en la misma trampa, víctimas de un sistema que opera oculto, entre árboles y datos cifrados. A pesar de todo, no dejé que el miedo me paralizara. La carretera es mi vida, mi sustento y mi pasión, pero ahora sé que para enfrentarla necesito más que experiencia al volante. Necesito estar alerta en el mundo real y en el digital. Conforme pasaban las semanas, intentaba recuperar la normalidad, pero era imposible borrar de mi mente lo que había vivido. La experiencia se había incrustado en mi memoria como una advertencia constante. El peligro no solo acecha en la oscuridad de un bosque remoto, sino también en un mundo intangible, donde la información se mueve sigilosamente en la Deep Web. En las noches en las que no podía dormir, me sumergía en esos sitios ocultos, tratando de entender cómo funcionaban esas redes clandestinas. Descubrí que no solo se trataba de foros o chats oscuros, había mercados ilegales donde se vendía información de rutas, perfiles de camioneros y hasta acuerdos entre grupos para controlar ciertas zonas de paso. Era un ecosistema criminal que funcionaba a la sombra, donde el anonimato era la clave para evitar ser detectados por las autoridades. Todo estaba tan bien organizado que parecía imposible que alguien pudiera detenerlos. Recordaba los rostros de aquellos hombres, la mirada fría y calculadora del que parecía el jefe, y cómo nada fue producto del azar. Me di cuenta de que nosotros éramos piezas en un juego mucho más grande, en una partida donde la Deep Web era el tablero y los datos la moneda de cambio. En mis viajes posteriores modifiqué mi forma de actuar. Evitaba revelar detalles específicos sobre mis rutas o descansos en redes sociales o aplicaciones. Usaba herramientas para proteger mi identidad en línea y aprendí a reconocer señales que podrían indicar que alguien me estaba siguiendo. A pesar de todos los cambios, la incertidumbre permanecía. Sabía que no podía confiar plenamente en nadie y que debía mantener la guardia en cada parada, en cada kilómetro recorrido. Pero también encontré un inesperado aliado en la tecnología. Comencé a conectar con otros camioneros que habían vivido experiencias similares, y juntos formamos un grupo cerrado para compartir alertas y consejos. En ocasiones recibíamos pistas sobre zonas peligrosas vinculadas a esas redes que operan desde la Deep Web, ayudándonos mutuamente a evitar emboscadas. Esa comunidad se convirtió en un refugio, un espacio donde la solidaridad se imponía a la amenaza digital que parecía crecer cada día. Al mirar hacia atrás, sé que aquella noche en el Bosque Nacional Mark Twain fue un punto de inflexión en mi vida. No solo porque casi perdemos la vida, sino porque me abrió los ojos a un mundo oculto que muchos desconocen. Hoy, al volante de mi camión, llevo conmigo más que una carga física. Llevo la experiencia de saber que, en el camino, existen sombras que no solo se esconden en la oscuridad de la noche, sino en la invisibilidad de la red. Y aunque el miedo nunca desaparece del todo, la determinación de seguir adelante es más fuerte. Porque ser camionero es más que manejar. Es adaptarse, aprender y estar siempre un paso adelante, tanto en la carretera como en el mundo digital. Con el paso del tiempo, la experiencia que viví esa noche se convirtió en una lección vital. Aprendí que el peligro no solo está en lo visible, sino también en lo oculto, en ese lado oscuro de la red que pocos conocen, la Deep Web. Allí, entre datos cifrados y usuarios anónimos, se gestan amenazas reales que pueden cruzar desde el mundo digital hacia el físico, como nos sucedió a Neil y a mí. Hoy, conduzco con más cautela, no solo por las carreteras solitarias del sur de Missouri, sino por el conocimiento de que hay redes que acechan, coordinadas a través de esa oscura vía invisible que es la Deep Web. Pero no dejo que el miedo me paralice. El camino es mi vida, y mientras siga teniendo la fuerza y la voluntad, seguiré moviéndome, llevando mi carga y enfrentando lo que venga.
Porque un camionero no solo transporta mercancías, sino también historias, experiencias y la determinación de no dejarse vencer por las sombras, ni las del bosque, ni las de Internet. Me llamo Ernesto, y lo que voy a contarles ocurrió en una noche que jamás podré olvidar. Trabajo durante el turno nocturno en un hotel ubicado en un antiguo rancho perdido en el desierto de Arizona. Es sin duda el trabajo más sencillo que he tenido en mi vida, pero la gran dificultad era el largo viaje de regreso a casa, casi 1 hora y media conduciendo cada noche, agotador y tedioso, pero a la larga me acostumbré. Una de esas noches, mientras hacía el trayecto de regreso, decidí detenerme en un camión de comida que siempre veía a mitad de camino, justo en la entrada de un parque de casas rodantes. Nunca me había detenido antes, pero el hambre me ganó y necesitaba algo rápido para comer. Para mi sorpresa, esos tacos resultaron ser de los mejores que he probado. Desde entonces, hacer esa parada se volvió una rutina. A veces comía ahí, a veces simplemente charlaba un rato con el chico que atendía, aunque curiosamente nunca supe su nombre, y él tampoco preguntó por el mío. Pasaron semanas y yo seguía deteniéndome ahí casi todas las noches. Era un momento de calma y sabor en medio de mis largos turnos. Pero entonces, una noche todo cambió. Cuando llegué al camión, el ambiente era extraño, silencioso, y lo que más me llamó la atención fue que el taquero no estaba. El lugar parecía abandonado y no había señales de otros clientes ni del habitual bullicio nocturno. Esperé unos minutos, llamé su nombre, pero nada. Mientras observaba, noté un olor fuerte a quemado y vi humo saliendo de la parrilla. Me acerqué y vi algo que me heló la sangre. En la parrilla, entre las brasas, había la silueta quemada de una mano humana. Confundido y asustado, entré al camión y encontré la caja registradora abierta y vacía, con monedas dispersas por todos lados. No podía entender qué había pasado ni dónde estaba el chico. Traté de llamar a la policía, pero la situación se sentía más extraña de lo que podía imaginar. Más adelante, investigando en la Deep Web, encontré información inquietante que parecía estar relacionada con mi encuentro esa noche, pero eso es algo que les contaré más adelante. Pasaron los minutos y la quietud se hacía insoportable. El aire estaba cargado con el aroma a quemado, mezclado con algo que no lograba identificar pero que me ponía la piel de gallina. Miré nuevamente la parrilla. El contorno de esa mano calcinada me atormentaba la mente, como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante macabro. Quería apartar la vista, pero algo me mantenía clavado allí. En un intento por encontrar alguna explicación lógica, caminé hacia la puerta del camión y la abrí con cuidado. Lo primero que vi fue la caja registradora abierta, el cajón volcado y monedas esparcidas por todas partes, como si alguien se hubiera llevado la prisa de dejarlo todo en desorden. No había señales de violencia más allá del desorden, pero algo en todo aquello me decía que no era un simple robo común. Saqué mi teléfono y marqué al 911 para reportar lo que había encontrado. Pero mientras esperaba que respondieran, sentí una incomodidad extraña, como si alguien o algo me estuviera observando desde las sombras alrededor del parque de casas rodantes. Miré hacia los rincones oscuros y apenas alcancé a distinguir movimientos furtivos entre las casas rodantes. La voz en la línea me pidió que describiera la situación, y traté de contar lo más claro posible, aunque las palabras me temblaban. Al colgar me quedé parado un rato más sin saber qué hacer, hasta que finalmente decidí volver a mi coche. Mientras conducía hacia casa, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué había pasado realmente en ese camión? ¿Dónde estaba el chico? ¿Por qué nadie había venido a investigar? Esa misma noche y durante varios días después, no pude dejar de pensar en aquello. Me obsesioné con encontrar alguna pista, alguna noticia que explicara el suceso. Pero lo que encontré fue aún más perturbador. Una noche, mientras navegaba por la Deep Web en uno de mis momentos de curiosidad, me topé con un foro oculto donde se hablaba de desapariciones extrañas y eventos inexplicables relacionados con pequeños negocios y camiones de comida en el suroeste de Estados Unidos. Los relatos eran inquietantes, y en algunos mencionaban la aparición de manos quemadas como un símbolo o advertencia. Me costó creerlo al principio, pero había algo en esos mensajes que me recordaba exactamente lo que vi esa noche. Una de las publicaciones mostraba imágenes borrosas de lo que parecía un camión de tacos abandonado, con un cajón de caja registradora abierto y manchas que parecían quemaduras en la parrilla. La coincidencia me heló la sangre.
Además, el foro estaba lleno de rumores sobre un grupo clandestino que usaba la Deep Web para traficar con información y objetos relacionados con rituales oscuros y sacrificios rituales. Había fotografías y testimonios de negocios pequeños que desaparecían misteriosamente, dejando tras de sí escenas macabras como la que yo había presenciado. Me sentí atrapado entre la incredulidad y el miedo. Quise investigar más, pero sabía que entrar en ese mundo digital oscuro tenía sus riesgos. Cada búsqueda que hacía en la Deep Web me llevaba a sitios más perturbadores, y sentía que alguien me vigilaba, como si hubiera despertado algo que preferirían mantener oculto. A medida que avanzaba con la investigación, empecé a recibir mensajes anónimos a través de correos cifrados, advirtiéndome que dejara de hurgar en ese asunto si valoraba mi seguridad. La línea entre lo real y lo virtual se difuminaba. En la noche, mientras trataba de dormir, escuchaba ruidos extraños cerca de mi casa, sombras que parecían seguirme, y la sensación de estar siempre vigilado crecía con cada día que pasaba. Pero lo peor fue descubrir que, en los registros policiales, no había ninguna denuncia oficial sobre el robo o la desaparición en ese parque de casas rodantes. Era como si todo hubiese sido borrado, ocultado. Empecé a entender que detrás de ese camión de tacos y de ese chico misterioso, había algo mucho más oscuro. Una verdad enterrada en la Deep Web que pocos tenían acceso y que mucho menos podían comprender. Días después de aquella noche, mi rutina cambió por completo. Ya no sentía la misma tranquilidad al conducir hacia el trabajo o de regreso a casa. La imagen de la mano quemada en la parrilla seguía atormentándome, y la idea de que algo tan siniestro se escondiera tras aquel camión me quitaba el sueño. Decidí profundizar más en la investigación de la Deep Web. Usando redes privadas y navegadores especializados, comencé a buscar cualquier dato que pudiera relacionarse con camiones de comida, negocios desaparecidos y casos sin resolver en la región. Fue entonces cuando di con un archivo encriptado, escondido en un rincón olvidado de la Deep Web, que mencionaba un grupo llamado Los Guardianes del Fuego, una secta que, según la documentación, realizaba rituales macabros vinculados con pequeñas comunidades rurales del suroeste americano. Los archivos describían sus prácticas, que incluían sacrificios simbólicos marcados por la imagen de la mano quemada, una señal para quienes sabían interpretar sus mensajes en la red oscura. Lo más inquietante era que uno de los documentos contenía coordenadas que coincidían con la ubicación del parque de casas rodantes donde estaba el camión de tacos. Mientras avanzaba con esta información, empecé a sentirme cada vez más paranoico. Recibí más mensajes anónimos advirtiéndome que dejara de husmear, pero la curiosidad y el miedo me impulsaban a seguir. Además, en mi teléfono empezaron a llegar notificaciones extrañas, mensajes cifrados, imágenes borrosas y enlaces a videos perturbadores que mostraban escenas nocturnas en parques de casas rodantes abandonados, con figuras indistintas moviéndose entre las sombras. Una noche, decidido a confrontar mis miedos, volví al lugar del camión. La oscuridad me envolvía al bajar del coche, y el silencio era aún más profundo que la última vez. No había luces, ni rastros visibles, pero al acercarme, sentí un frío intenso y el aroma familiar a quemado que aún persistía en el aire. De pronto una vibración en mi bolsillo me sobresaltó. Era un mensaje encriptado que decía solo, «No sigas». Miré a mi alrededor con el corazón latiendo a 1000 por hora, y justo cuando pensé en regresar a mi coche noté una sombra que se movía rápida entre las casas rodantes. Mi instinto me decía que huyera, pero algo dentro de mí necesitaba respuestas. Esa noche comprendí que lo que había descubierto no era un simple misterio de un negocio robado, sino que estaba en medio de algo mucho más grande, oculto en la oscuridad de la Deep Web y en las sombras de lugares olvidados. Decidí que ya no podía seguir viviendo con esa incertidumbre, ni con el miedo constante de ser vigilado o perseguido por algo que no comprendía. Pero antes de alejarme definitivamente, hice una última búsqueda en la Deep Web, tratando de encontrar alguna pista final. Lo que encontré me congeló el alma. En un foro oculto, bajo un seudónimo que parecía una firma habitual de ese grupo oscuro, alguien había publicado un mensaje acompañado de una foto. Era una imagen borrosa, pero el contorno del camión de tacos era inconfundible, y sobre la parrilla, claramente visible, estaba esa misma mano quemada que yo había visto. El texto decía: «El guardián ya no está.
El fuego purifica, pero también reclama lo que le pertenece. No pude evitar sentir que, sin saberlo, me había convertido en parte de una historia que escapaba a mi entendimiento, una historia marcada por rituales que se ocultaban en las sombras digitales de la Deep Web y que tenían consecuencias en el mundo real. Después de eso, nunca volví a detenerme en ese tramo de la carretera. El camión desapareció, y con él cualquier rastro del taquero. Mi vida siguió, pero la experiencia dejó una huella imborrable. Cada vez que paso por ese lugar, un escalofrío me recorre, y pienso en la mano quemada, en los mensajes encriptados y en lo que realmente significa enfrentarse a los secretos que acechan en la oscuridad, tanto en la carretera como en la Deep Web. Hace aproximadamente 6 años, en un día cualquiera de junio de 2018, decidí hacer un viaje improvisado en solitario. Siempre he sido un apasionado del turismo, y tenía en mente visitar algunos sitios cercanos que aún no había tachado de mi lista antes de regresar a la universidad en agosto. La idea era sencilla: madrugar, recorrer distintos lugares durante el día y regresar a casa alrededor de las 9 de la noche, sin gastar en hospedaje y aprovechando al máximo el tiempo. El trayecto hacia mi destino fue tranquilo, pero el regreso tomó un giro completamente distinto. Salí alrededor de las 10 de la noche, y según la aplicación de mapas que suelo usar, tardaría unas 4 horas y media en llegar a casa. A mitad del camino el cansancio empezó a pesar demasiado. Intenté mantenerme despierto usando trucos como mojarme la cara con agua que llevaba en una cantimplora, pero fue inútil. Conducir en ese estado se volvió peligroso. Pensando en descansar un poco, me propuse detenerme en la siguiente área de descanso que encontrara y tomar una siesta breve de 1 hora para recuperar energías y seguir conduciendo seguro. Así lo hice. Al llegar me sorprendió la soledad del lugar. Ningún auto más en el estacionamiento y solo unas pocas luces encendidas que apenas rompían la oscuridad del sitio, que parecía abandonado. Me recosté en el asiento y puse una alarma para despertar en 1 hora. Cuando sonó el despertador, me levanté para usar el baño, pero al entrar sentí algo extraño. En esos momentos estaba revisando un foro poco común de la Deep Web sobre experiencias paranormales en carreteras solitarias, un pasatiempo extraño que tenía para distraerme en mis viajes, y me puse un poco nervioso, aunque intenté ignorarlo. No estuve más de 30 segundos en el baño cuando escuché voces afuera, pero no vi a nadie entrar. De repente, golpes suaves en la puerta del cubículo me hicieron estremecer. No hubo respuesta cuando pregunté quién estaba ahí. Cuando por fin miré por la rendija, vi un ojo observándome fijamente, y el extraño comenzó a golpear la puerta con desesperación mientras gritaba. Me asusté. Bloqueé la puerta con mi cuerpo para evitar que entrara, y al ver que no cesaba, abrí de golpe para enfrentar lo que parecía una presencia fuera de lugar. Al abrir la puerta me encontré con un hombre desaliñado, con mirada perdida y comportamientos que no parecían de este mundo. Sin mediar palabra, comenzó a golpearse la cabeza contra la puerta y a gritar de manera incesante como si estuviera poseído por alguna fuerza desconocida. Mi instinto me gritaba que debía alejarme lo antes posible, así que usé todo mi cuerpo para impedir que cruzara la puerta, buscando ganar tiempo y armar una estrategia para salir de ahí. En medio del caos, recordé algunas de las historias que había leído en aquellos foros ocultos de la Deep Web. Relatos de viajeros que afirmaban haber encontrado algo en paradas de descanso solitarias, entidades o personas con conductas inexplicables que desaparecían en las sombras, como si no fueran del mundo real. Pensé que tal vez estaba frente a uno de esos casos. Con un esfuerzo final, logré abrir la puerta y derribar al hombre. Sin perder un segundo, salí corriendo hacia el estacionamiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando estaba a medio camino, escuché la puerta principal abrirse detrás de mí. Me giré y vi que el tipo me perseguía avanzando rápido y con una fuerza que parecía fuera de lo normal. Aceleré el paso y llegué a mi auto. Apenas alcancé a abrir la puerta y encender el motor cuando sentí el peso de su cuerpo golpeando la carrocería del coche. Arranqué en reversa intentando escapar lo más rápido posible. Mientras me alejaba, por el espejo retrovisor vi cómo el hombre se levantaba lentamente, casi como si nada hubiera pasado, y se quedaba parado observándome fijamente en medio de la oscuridad. Sentí un frío en la espalda que jamás había experimentado.
La adrenalina recorría todo mi cuerpo y mis manos apenas podían controlar el volante, mientras aceleraba sin mirar atrás más que por el espejo retrovisor. Cada kilómetro que avanzaba sentía que me alejaba no solo de aquel extraño, sino también de algo mucho más profundo y oscuro. Durante el resto del trayecto a casa, no pude dormir ni un segundo. Mi mente estaba en alerta total, repitiendo una y otra vez lo ocurrido, tratando de entender qué había sido ese hombre y cómo había llegado hasta allí, en medio de la nada, en una carretera casi desierta. Cuando finalmente llegué, lo primero que hice fue desconectar mi teléfono para evitar cualquier distracción, pero también para cortar cualquier señal que pudiera estar relacionada con aquella experiencia. Porque en medio de todo ese miedo, recordé que antes de salir de la parada, mientras navegaba por un rincón oculto de la Deep Web, había leído sobre redes que conectaban a personas con comportamientos extraños y sobre cómo en ciertos foros se hablaba de encuentros similares en paradas remotas. Había algo inquietante en ese conocimiento. La Deep Web no solo albergaba mercados y secretos, sino también historias de seres y eventos inexplicables, supuestos habitantes de esas zonas liminales que solo unos pocos se atreven a mencionar. Desde aquella noche, decidí no volver a detenerme en paradas solitarias, ni siquiera en las que parecieran seguras o concurridas. La experiencia me había marcado para siempre, y aunque la explicación racional me decía que aquel hombre era probablemente un vagabundo con problemas mentales, el recuerdo y la conexión con las historias de la Deep Web me hicieron dudar. A partir de esa noche, mi vida cambió. Dejé de ser un viajero despreocupado para convertirme en alguien constantemente vigilante, con la mirada alerta ante cualquier sombra o ruido inesperado. Instalé cámaras de seguridad en mi coche y cambié mis rutas habituales, evitando cualquier lugar que me recordara aquella parada solitaria. Aunque nunca volví a ver al hombre ni experimenté algo parecido, la inquietud no desapareció. Sabía que, al menos en ese oscuro rincón de la carretera, y quizás en las profundidades de la Deep Web, hay secretos que están ahí para recordarnos que no todo es lo que parece. Nunca supe quién era aquel extraño, ni cuál era su propósito, pero entendí que hay lugares y encuentros que es mejor evitar, porque algunas puertas no deberían abrirse nunca.